Probablemente uno de los temas más polémicos, el de la Autoridad Única del Agua y quién tiene la rectoría para el control y la regulación del suministro del denominado líquido vital. Hay que recordar además que el 13 de mayo del año 2010 se suspendió el segundo debate y la votación del proyecto de ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, y ahora mismo, 4 años y un poco más después, finalmente la Asamblea retoma este tema ya evidentemente con los resultados de la consulta prelegislativa que se efectuó entre el año anterior y este año. Ricardo Zambrano, quien integra la Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria y es asambleísta por la provincia de Manabí, visita el noticiero de la televisión legislativa. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. ¿Qué tal, Fabricio? Aquí una vez más, pues, dando una rendición de cuenta al pueblo ecuatoriano. Es precisamente como yo decía y como también sostenía Mauricio Proaño, el vicepresidente de la comisión que usted integra, el tema de la autoridad única, uno de los disensos más complejos que ustedes pudieron recoger dentro de la consulta prelegislativa. Definitivamente que sí, en todo el territorio nacional, pues, sobre todo como consigna de las nacionalidades indígenas, bueno, de la mayoría de las nacionalidades indígenas, el tema de la autoridad única es un tema controversial por cuanto a que se reconoce que haya una autoridad única del agua, sin embargo, se solicita que esta autoridad sea un consejo plurinacional e intercultural. ¿Y eso qué significa? Esto significa que haya un órgano en donde estén representados los pueblos y nacionalidades y sea este órgano quien ejerza la rectoría en cuanto a la política pública del agua. Representados todos los pueblos y nacionalidades, pero también el Estado a través del Ejecutivo, es decir, a través de la Secretaría Nacional del Agua. Es correcto. Y hablaríamos de una decisión colectiva, no exclusivamente circunscrita al Secretario Nacional del Agua. Es correcto, es decir, un órgano representativo en donde pues hayan pueblos, nacionalidades y esté también el Estado, y las decisiones que se tomen en este órgano pues tengan un poder vinculante. ¿Por qué no se lograron poner de acuerdo en este tema? ¿Por qué es un disenso tras la consulta prelegislativa? Bueno, hay que tener en cuenta, Fabricio, que hay temas que no entran en una negociación, por decirlo así, por cuanto ya hay establecido en la norma constitucional que la rectoría de las políticas públicas del Estado la ejerce el Estado, en este caso su representante, que es el gobierno nacional. Esas son cosas que no se pueden delegar porque o si no, ¿quién va a garantizar que se cumplan todos los derechos que están consagrados en la Constitución? Tiene que ser el Estado, que a la vez nos representa a todos. Si comenzamos nosotros a armar estos órganos en donde hay una representación social que es válida, pero que a ratos puede confrontarse con alguna otra pretensión de algún otro grupo social, pues vamos a entrar prácticamente en una torre de Babel. Entonces, en eso, desde su punto de vista, no hay discusión, se debe mantener la rectoría del Estado a través del Ejecutivo. Bueno, sí, es mi punto de vista, pero también es el punto de vista de cualquier persona que se goce de entender el Estado de Derecho en el que vivimos. Es una cuestión que ya fue parte del gran contrato social que se aprobó el 30 de septiembre del 2008, en donde dijimos que la rectoría de la política pública en todos los sectores estaba en el Estado. Ahora, revisando la Constitución que por cierto usted ayudó a construir desde su representación como constituyente en Montecristi entre diciembre de 2007 y mediados del 2008, uno se encuentra con la primera disposición transitoria, inciso segundo, en donde se estableció un plazo de 360 días para aprobar un conjunto de cuerpos normativos. Entre ellos, el numeral 2 habla de la Ley de Recursos Hídricos. En buen romance, significa que ese plazo venció el 20 de octubre del año 2009 porque la Constitución entró en vigencia el 20 de octubre del año 2008. Estamos hablando no de 4, estamos hablando de 5 años de espera. ¿Por qué ha tardado tanto la función legislativa? Antes, la Comisión Legislativa de Transición, luego la Asamblea Nacional que precedió a la actual legislatura para tramitar esta ley. Bueno, es de público conocimiento por qué se ha retrasado la aprobación de esta ley. Ya hubo el intento de aprobarla en un primer debate y segundo debate en la Asamblea Nacional en el año 2010, pero precisamente los que ayer se opusieron, en este caso la CONAIE y otras organizaciones de nacionalidades indígenas,
hoy en día pues están de una u otra manera reclamando que haya una regulación en este sector tan importante para el desarrollo humano y supervivencia y conservación de la naturaleza. Pero ¿no? ¿por qué es difícil ponerse de acuerdo con la CONAIE particularmente, que viene a ser el organismo que lidera un segmento del movimiento indígena, el organismo más representativo de ese segmento del movimiento indígena? Bueno, esa es una pregunta que a ratos habrá que hacérsela y formulársela a ellos. Desde el punto de vista de un legislador, pienso yo que este tema se ha tomado como parte de una agenda política por parte de la CONAIE. Se lo ha abanderado de tal forma en que ya no se quiere hacer prevalecer lo que significa los principios consagrados en una constitución, sino pedir ciertas, digamos, ventajas para los colectivos, para ejercer desde esos espacios instancias de poder. Yo pienso que es importante que se renuncie a una desmembración que a rato se quiere promover por parte de ciertos grupos sociales del Estado ecuatoriano y comenzar nosotros a erigir lo que significa un verdadero ordenamiento en los recursos hídricos del Ecuador. En el balance, ¿usted cómo cataloga el resultado de la consulta prelegislativa? Aclarando que en esta consulta la idea no era reformar el proyecto de ley, sino conocer si los artículos del proyecto de ley afectaban derechos colectivos. Ese era el concepto de la consulta prelegislativa, como había ordenado en 2013 la Corte Constitucional. ¿Qué balance le da usted al proceso de recopilación de observaciones en ese sentido durante la consulta? Bueno, ampliamente enriquecedor, Fabricio. Nosotros hemos recorrido todo el Ecuador, hemos participado de audiencias provinciales en donde se han hecho presentes las nacionalidades y pueblos. Ha habido un amplio debate, sesiones que han durado 6 y 8 horas. Se han recogido todos los planteamientos de quienes estuvieron ahí presentes. Importante hacer un paréntesis para decir que lo que se hizo fue, de acuerdo a lo que dice el Estatuto de Consultas Prelegislativas, dar a conocer a todos los pueblos y nacionalidades 5 temas sustantivos alrededor de sustancias que de una u otra manera estaban afectando los derechos colectivos. Lo hemos hecho así, hemos recogido un sinnúmero de temas y obviamente hay algunos, la mayoría, en donde coincidimos y hay unos pocos, la minoría, en donde no coincidimos, y de tal manera nosotros este día jueves vamos a presentar cuáles han sido esos consensos y cuáles han sido esos disensos. Se prevé que este jueves, luego de que se agote el debate, porque obviamente es un debate muy amplio, muy mediático, además hay mucha expectativa de lo que pueda pasar, pero digo, ¿se prevé que al final de este debate, este mismo jueves, se vote la ley o eso está descartado? A ver, todo dependerá del nivel de debate, de la intensidad del mismo. Entiendo yo que hay una gran mayoría de asambleístas a favor de gobierno o de otras líneas políticas que querrán participar de este debate, por lo cual es muy probable que la sesión continúe en una próxima fecha. Esa es mi lectura del tema. Es decir, que mañana comience, pero que se suspende, que continúe el debate probablemente la próxima semana. Así es, pienso yo que es una posibilidad dado a la intensidad del tema. Imagínense, agua es yo creo que el elemento fundamental, no solamente en la composición del cuerpo humano, sino también de lo que significa la naturaleza y todo lo que se genera alrededor de ella. Durante la intervención del informe del presidente Correa el pasado 24 de mayo, aquí mismo en este recinto, hizo una suerte de advertencia respecto de las presiones a las que podría estar sometida tanto la Asamblea Nacional como también la función ejecutiva, y él ha dejado entrever la posibilidad de que si persisten esas presiones podría vetar totalmente la ley de aguas. ¿Cómo entiende usted esta declaración del jefe de Estado? Bueno, yo lo interpreto como una posición de causa y efecto. Imagínense ustedes, los mismos que se opusieron en el 2010 a la aprobación de esta ley, en el caso de que se vuelvan a oponer a la aprobación de esta ley ahora, 4 años más tarde, significaría que realmente no están interpretando la causa, el sentimiento de las bases a las que ellos representan. ¿Cómo podrían ellos explicar que viven
en un régimen en donde hay acaparamiento del agua, en donde hay una anarquía, por decirlo así, en cuanto al control y regulación, en donde hay una diversidad de tarifas que se imponen a veces de manera leonina, para 4 años después decirles, señores, no estamos de acuerdo en que cambiemos este tema de no control, no regulación al recurso hídrico, que es lo más importante que se tiene para el desarrollo humano y también de la naturaleza. Pero ese podría ser el camino último. Podría ser una última posición por parte de quien preside el Estado ecuatoriano, que yo pienso que no debería darse porque dando a conocer los antecedentes que he dado a conocer, es realmente necesario entrar a regular los recursos hídricos en el territorio ecuatoriano. Asambleísta, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muy gentil. Ricardo Zambrano, asambleísta por la provincia de Manabí, integrante de la Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria, haciendo pues una mirada previa a lo que tiene que ver con este segundo debate, la continuación del segundo y definitivo debate del proyecto de ley de recursos hídricos que se efectuará durante la jornada de este jueves 5 de junio. Una pausa.